Hola, soy José María del Castillo Olivares, de la Unidad para la Docencia Virtual, y vamos a explicaros la elaboración de cuestionarios en la parte de montar el cuestionario. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, los parámetros que caracterizan el uso de ese determinado cuestionario. Después veremos cómo seleccionar las preguntas para ese cuestionario. Y en tercer lugar, veremos cómo incluir preguntas aleatorias de una categoría dada. Como sabéis, para trabajar con un cuestionario, primero debéis haber hecho todas las preguntas y haberlas organizado y clasificado en la zona de preguntas en el banco de preguntas. Cuando el banco de preguntas está preparado, podemos entrar a crear nuestro cuestionario. El campo nombre es el identificador. Por ejemplo, cuestionario de prueba, ahí pondréis el nombre del tipo de ejercicio que vayáis a hacer. La introducción serán las explicaciones al estudiante sobre el tiempo que tiene, sobre qué materiales puede utilizar para realizarlo, sobre los enlaces que necesite. El primero de los parámetros importantes a señalar es el tiempo, cuándo abrimos el cuestionario y cuándo lo cerramos. También es un parámetro que hace diferente un uso de otro, puesto que un cuestionario abierto siempre con intentos ilimitados no es un cuestionario para calificar, sino es un cuestionario para ejercitar. Por tanto, si no queremos utilizar fechas, tendremos que marcar deshabilitar. Si es un cuestionario, por ejemplo, de fin de semana para controlar las tareas que se hayan hecho durante la semana, pues tendremos que poner qué día cerramos el cuestionario. Al abrir el cuestionario siempre aparece por defecto la fecha del momento del servidor, el momento actual. Si queremos dejarlo abierto 2 días, pues lo cerraríamos el día 15. Podría ser que quisiéramos realizar un cuestionario donde queremos que el estudiante lo realice en 30 minutos. Por tanto, habilitamos el límite de tiempo y marcamos 30 minutos. Podría ser que le dijéramos al sistema que el estudiante puede realizar muchos intentos. Más abajo tenemos un lugar para poner número de intentos. Sin límite número de intentos, pero podría ser entonces interesante marcar el tiempo entre intento e intento. De esta manera podemos evitar que se utilice simplemente por utilizar y hacer clics sin estudiar. Podemos poner, por ejemplo, 30 minutos entre un intento y el siguiente, o 2 horas entre un intento y el siguiente. Entre las opciones a destacar aparece la posibilidad de barajar las preguntas. A continuación, montaremos el número de preguntas que queramos meter en el cuestionario, pero ¿acaso el estudiante lo verá siempre en el mismo orden? Si queremos que no sean en el mismo orden, entonces las estaremos barajando y diríamos que sí, sí queremos barajar las preguntas. También es posible, en caso de opciones múltiples, que queramos cambiar el orden de esa opcionalidad. Entonces también barajaríamos dentro de las preguntas. Como ven, aquí tenemos para decir el número de intentos, podría ser 2 intentos, y en cada caso, ser 3 intentos, en cada caso nos podría interesar determinar qué sistema de calificación. Si va a ser el primer intento el único que sea calificable y los demás intentos para ejercitarse sin calificación. Podemos poner, por tanto, 3 intentos donde solo el primer intento tiene una nota. Cada intento se basa en el anterior, significa que el sistema recordaría lo que ha contestado el estudiante. La revisión de opciones es un espacio particularmente importante a la hora de configurar el cuestionario, porque determina qué cosas puede el estudiante ver y en qué momento. Distingue el sistema 3 momentos. Inmediatamente después de cada intento, cuando el estudiante ha hecho clic en enviar todo y terminar, es ese el momento donde podría ver sus respuestas, las soluciones, los comentarios del profesor,
las retroalimentaciones generales, las puntuaciones, y eso podría ser perjudicial en caso de que el cuestionario fuera un cuestionario decalificable, porque estaría en conocimiento del estudiante las soluciones y las respuestas y posiblemente en tiempo todavía de poder comunicar a otros estudiantes cuáles eran las respuestas correctas. Con lo cual, para procurar en ese tipo de uso de cuestionario de modo calificación, lo más adecuado es deshabilitar todas las pestañas, tanto en el momento inmediatamente después de haber realizado el intento, como en el momento intermedio que hay desde que ha hecho su primer intento hasta que se cierre el cuestionario, pues podría ser un cuestionario a realizar en varios intentos, y finalmente cuando el cuestionario ya se ha cerrado. Después de cerrar el cuestionario, en realidad puede ser el estudiante informado de toda situación, de lo que respondió, de las soluciones correctas, del comentario del profesor, de la retroalimentación de cada respuesta, de las puntuaciones que ha sacado y de la retroalimentación general del cuestionario que veremos más abajo. Digo más abajo por aquí. La seguridad es muy importante que señalemos ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript. De esta manera, al estudiante se le deshabilita el copiar y pegar o el capturar las pantallas para pasarlas por correo a otros compañeros, y de esa manera se obtienen algunas medidas de seguridad en el propio navegador. Es recomendable, por tanto, ponerlo como ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript. Cuando lleguemos al final, tenemos la opción de ponerle algún comentario según el índice de calificación. Por defecto, entre 0 y 100 no hay nada, ninguna expresión de comentario. Si nosotros ponemos aquí un 80%, y entre el 80% y el 100% podemos poner el comentario excelente. Cuando terminemos esta página de configuración de parámetros que determinan el uso del cuestionario, tendremos que hacer clic en guardar cambios y mostrar para ahora ya sí ver el lugar en el cual incluimos las preguntas al cuestionario. Como ven, la ventana aparece dividida en dos trozos, donde a la derecha tenemos el banco de preguntas y a la izquierda las preguntas en el cuestionario. Será tan sencillo como movernos entre las distintas carpetas donde tenemos nuestras preguntas, por ejemplo, teoría, y desde esta pregunta, desde esta carpeta, elegir una a una las preguntas que queremos introducir en el cuestionario, o agregar, por ejemplo, 5 preguntas aleatorias de la categoría teoría. En la parte inferior del lado derecho de la pantalla es donde podemos elegir el número de preguntas aleatorias de una categoría dada. Así, en el margen izquierdo aparecen el orden de las preguntas que hemos ido seleccionando, y cuando es una pregunta aleatoria, el sistema nos identifica que es una pregunta aleatoria y la categoría a la cual pertenecía. Cuando montamos el cuestionario, podremos hacer uso de la pestaña Vista previa para ver cómo está quedando nuestro cuestionario y hacer los cambios pertinentes. Volveremos atrás haciendo clic en editar. Por tanto, la elaboración de cuestionarios tiene estos 3 momentos. Primero, determinaremos los parámetros que caracterizan el uso, después seleccionaremos las preguntas para el cuestionario y por último veremos si es necesario incluir preguntas aleatorias de una categoría.